Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Si estás viendo este episodio es porque eres parte de ese grupo de personas que me apoyan financieramente a través de Patreon y quiero darte las gracias. Quiero decirte que valoro muchísimo tu apoyo, tu aporte y significa mucho para mí y para este proyecto poder contar con personas generosas como tú. Y por eso me he tomado el tiempo de grabar este episodio de manera exclusiva para una audiencia limitada y pienso seguir haciéndolo. Es decir, Marte Podcast todas las semanas entrega un episodio nuevo y lo voy a seguir haciendo. Pero eventualmente cada cierto tiempo, no me puedo comprometer con una frecuencia, a veces será mensual, a veces quincenal, a veces cada 2 meses. Quiero entregar episodios exclusivos con contenido un poco diferente, de valor solamente para aquellos que apoyan este proyecto. Así que este es para ti, disfrútalo. Hoy quiero hablar acerca de cómo descubrir nuestra identidad y nuestro llamado, o cómo descubrir nuestro propósito de vida. Y este mensaje lo titulé El viaje. Hay una frase que quiero leerte del reformador Juan Calvino en su libro Institución de la Religión Cristiana, que se publicó por allá en 1536. Él dijo: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 partes: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Pero, como estos están unidos por muchos lazos, no es fácil determinar cuál de los 2 precede al otro o cuál lo origina. Qué interesante esta idea. Sabiduría es conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios. Y saber dónde empieza uno y termina el otro a veces es un poco complejo. Saber quién eres y saber para qué estás en esta tierra. ¿Quién soy y para dónde voy? ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Son 2 preguntas fundamentales. Creo que todos de una u otra manera nos hemos enfrentado a esas preguntas en algún momento de nuestras vidas. Sin duda yo he sido un apasionado por descubrir el propósito. He hecho seminarios sobre el descubrimiento del propósito. He hecho series completas sobre el descubrimiento del propósito. Y hoy quiero, en un mensaje, como te dije, específicamente dedicado para ti, hablar un poquito acerca de este tema. Pero quiero hacerlo a partir de un libro que leí hace un tiempo que se llama The Making of a Leader. Es un libro del Dr. Bobby Clinton de Fuller Theological Seminary, y él, a partir de su investigación de 800 líderes, tanto líderes bíblicos, personajes bíblicos, como líderes cristianos a lo largo de la historia y del ministerio contemporáneo, él pudo sacar algunas conclusiones. Específicamente él mapeó 6, déjame decirte que aquí lo tengo, 6 hallazgos o principios comunes en cómo Dios forma líderes a lo largo de su vida. Esos 6 principios no son de los que yo voy a hablar, pero me baso en algunas ideas de su texto y por eso le doy crédito. Pero el más importante es que el liderazgo se desarrolla a lo largo del tiempo. Entonces yo tomo esta idea del liderazgo para hablar del propósito de vida y digo el propósito, la búsqueda de mi identidad y de mi llamado es un viaje de toda la vida. No hay tal cosa como decir, encontré mi propósito y ya lo cumplí, sino que todo el tiempo nos tenemos que estar haciendo esta pregunta: ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Será que estoy alineado con mi propósito? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la asignación de Dios para mi vida? ¿Estoy bien enrutado? ¿Estoy bien direccionado? ¿Estoy alineado con los planes y los propósitos de Dios para mi vida? Entonces, a partir de este análisis o a partir de este texto y con base en cosas que yo he venido aprendiendo a lo largo de los años, quiero que hablemos de 7 etapas esenciales o 7 etapas que hacen parte de la búsqueda del propósito de vida. Todos de una u otra manera pasamos por estas 7 etapas. No son claves, no son fórmulas, no estoy dándote el 1, 2, 3 para encontrar tu propósito, sino estoy hablando de la búsqueda
de la identidad y del propósito como un viaje, y quiero darte 7 etapas que se atraviesan a lo largo de ese viaje y que yo creo que es importante que las tengamos presentes. Pero antes de entrar en las 7, voy a leerte un texto bíblico muy rápido y quiero con eso poner el fundamento. Dice la Biblia en Mateo 4, Mateo 3, perdón, versículos 13 al 17. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Una de las preguntas que yo me he hecho a lo largo de mi vida y que muchos teólogos también se han hecho y no necesariamente encontramos siempre la misma respuesta es ¿cuál fue el momento en el que Jesús descubrió su identidad? ¿Cuándo supo Jesús que él era el Hijo de Dios? ¿Cuándo supo Jesús que él era el Mesías? ¿Cuándo supo Jesús que él era Emmanuel? Y algunos dicen, no, él lo supo desde el vientre. Él, mejor dicho, nació sabiendo que era Dios. Él nació sabiendo cuál era su propósito. Él desde bebecito y desde muy chiquito creció con esa conciencia y con ese conocimiento. Otros dicen, no, él lo supo más o menos a sus 12 años, cuando se le escapa a sus padres y se va para el templo a predicar. Y otros dicen, fue aquí, en este justo momento, antes de empezar su ministerio público. Cual sea, no podremos con certeza decirlo. Yo pienso que fue aquí. Esa es mi opinión. Pienso que este fue el momento en el que Jesús a lo mejor ya venía en los años teniendo como algunas ideas, algunas luchas, porque la del descubrimiento del propósito es un proceso progresivo, pero este fue ese momento revelatorio donde Jesús dijo, ok, ya sé quién soy y ya sé a qué estoy llamado. E inmediatamente después de que sucediera eso, de que el cielo se abre y está esta declaración de identidad y de propósito sobre la vida de Jesús, en el versículo 4, capítulo 4, en el siguiente capítulo, un versículo más adelante de lo que acabamos de leer, dice 4.1, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Y voy a leer hasta ahí, pero qué interesante que inmediatamente viene la realización, el entendimiento, el descubrimiento de su identidad y de su propósito, las primeras palabras que el enemigo quiere venir a hablar a su mente. Acuérdense que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, contra ideas, contra conceptos, contra mentiras, contra engaños que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente. Viene entonces una voz que dice, pues si eres el Hijo de Dios, o sea, si realmente eres eso que descubriste, haz esto. Entonces, muchos dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, que la tentación no fue llevar a Jesús a cometer un pecado así como carnal como los que nosotros entendemos como pecado, sino la tentación fue llevar a Jesús a dudar de su identidad y de su propósito. Y yo creo que esa es una lucha que muchos de nosotros enfrentamos todo el tiempo. Es una lucha que nos lleva a dudar de quiénes somos y de para qué estamos en esta tierra. Entonces voy a darte estas 7 etapas y creo que con esto te voy a agregar mucho valor. A mí me bendijo mucho este mensaje. La primera etapa para descubrir la identidad y el llamado, yo le llamé fundamentos sagrados. ¿Qué son los fundamentos sagrados? Los fundamentos sagrados es, nací y desde que nazco, todos los seres humanos desde que nacemos estamos en una búsqueda de significado, de propósito. Esa primera etapa es mirar mis fundamentos sagrados, esas cosas que son fundamentales en mi vida, que son esenciales en mi vida, y analizarlas porque ellas revelan mucho acerca de mi propósito. Por ejemplo, la familia en que nací, la ciudad en la que nací, el país en el que nací, mi género, soy hombre, soy mujer, el año en el que nací, el contexto político en el que nací,
cuál es mi cultura, cuál es mi idioma, cuál es mi familia de origen, cómo es la composición de mi familia, qué personalidad tengo. O sea, hay cosas que son únicas. Hay cosas que yo tengo y que tú tienes que nos hacen absolutamente únicos y podemos llegar a ser incluso diametralmente opuestos, aunque nacimos en la misma época, en el mismo tiempo, en el mismo continente. No es lo mismo una persona que nace en el sur de Argentina que una persona que nace en Venezuela en este tiempo. Son contextos políticos distintos, son realidades económicas distintas, son complejidades culturales particulares. Ahora imagínate nacer en Alemania. A propósito de mi camiseta el día de hoy, no soy alemán, simplemente me gusta muchísimo el fútbol y o puedes nacer en Italia, o puedes nacer en Francia, o naciste en Portugal, o en Rusia, o en Israel, y no es lo mismo nacer en Colombia como yo, nacer en Estados Unidos, no es lo mismo nacer en el 82 como yo, nacer en el 2000 como mi hija, o nacer en el 2007 como mi hijo. Las características de tu fundamento divino, sagrado, porque son cosas que son tuyas propias, que te las dio Dios, que son de la providencia divina, tú no escogiste de dónde nacer, en qué familia nacer, en qué tiempo nacer, en qué contexto nacer. Probablemente yo ahora que vivo en los Estados Unidos y me he dado cuenta de la dificultad que uno tiene como inmigrante de llegar y establecerse en un país ajeno, a veces digo, hubiera sido más fácil si hubiese nacido acá, pero al final del día es parte del llamado, del propósito, y tiene que ver, mi propósito y mi llamado tienen que ver con mis raíces, con mi origen, quién soy, de dónde soy. Aquí estoy grabando en mi idioma, que es español, y le llegó a una audiencia de habla hispana. Entonces, todos estos fundamentos son importantes y apuntan hacia nuestro propósito. Necesitamos descubrir quiénes somos. Necesitamos descubrir cuáles son esos fundamentos. Entonces, esa primera etapa es de descubrir muy bien quiénes somos. Luego, a partir de analizar ese primer punto de los fundamentos sagrados, típicamente vienen unos momentos de descubrimiento. Este es un momento donde, como la palabra lo dice, uno descubre, hay un hallazgo, hay como un momento revelador. Puede ser como aquel momento que tuvo Jesús en el Jordán. Se abre el cielo, viene el Espíritu como paloma, se abre el cielo, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es un momento revelador, y a lo mejor tú ya has tenido esos momentos reveladores o estás por tenerlos. Yo sin duda los he tenido. No es solo uno puede tener varios, pero yo me acuerdo que aquellos momentos en los que yo me debatía sobre cuál era mi propósito de vida, cuáles eran las razones por las que yo estaba en esta tierra, yo me acuerdo que tuve como diferentes momentos, situaciones en las que me debatía entre ¿será que yo sí estoy llamado a hacer esto? En ese tiempo trabajaba en una multinacional del sector automotriz, tenía una buena posición, tenía un buen salario, tenía un buen futuro por delante, pero había ciertos temas dentro de mí, había ciertos temas externos, había ciertas palabras que yo había recibido que apuntaban hacia un propósito, un llamado, una asignación diferente. Empecé a descubrir también mi identidad, empecé a descubrir quién era yo, y ese momento de descubrimiento, que es cuando de nuevo tiene uno como esa realización de ok, yo nací para esto, normalmente se ve enfrentada también a un desierto. Fíjate que Jesús tiene el descubrimiento e inmediatamente viene el desierto y van de la mano. Típicamente viene la duda, viene el cuestionamiento, vienen las batallas internas. Tengo que aprender, tengo que desaprender, tengo que echar 3 pasos para adelante, 2 para atrás. Es un tiempo de muerte, de renuncia, de tener éxitos y fracasos. Es un momento de mucha tensión, ese momento de descubrir nuestro llamado y nuestra identidad. Y ahí viene entonces la tercera etapa, que son los primeros pasos. Cuando ya yo he puesto el fundamento a partir de mis fundamentos sagrados y tengo un conocimiento de quién soy, tengo esos momentos de descubrimiento, de nuevo, en la lectura de las escrituras, a través de una palabra, en conversaciones con un amigo, en un momento espiritual específico, en un encuentro específico con Dios, en fin. Sea como sea que venga ese descubrimiento, tengo que dar algunos pasos, porque muchas personas se quedan allí. Dicen, yo creo que yo nací para eso, pero no soy capaz de dar un paso, no puedo del miedo, no puedo dejar este trabajo, no puedo dejar a esta persona, no puedo
dejar este país e irme hacia donde yo creo que Dios me está llamando, no puedo arriesgar esto, no puedo vender esto. Entonces muchas personas son gobernadas por el temor y el qué tal si, qué pasa si me equivoco. Y entonces ahí es donde yo típicamente digo, cuando tú tienes una convicción y un descubrimiento divino de estas características, no te puedes dar el lujo a ser paralizado por el miedo. Yo prefiero equivocarme por hacer que lamentar nunca haber hecho en ese contexto. De manera que te animo a que te metas en ese paso número 3 o esa etapa número 3 de dar pasos, de dar esos próximos pasos si es que tú ya has descubierto cosas y estás paralizado. Y eso puede ser empezar un negocio, eso puede ser plantar la iglesia, eso puede ser registrar el dominio web, eso puede ser pedirle la mano a tu pareja, eso puede ser tomar el curso que no habías tomado, comprar el tiquete de avión que no has comprado, hacer el viaje que no has hecho, vender la empresa que no has vendido, tener la conversación que no has querido tener, en fin. Dependiendo de cuál sea el descubrimiento, esos primeros pasos para cada uno se van a ver de manera distinta. ¿Cuáles son tus primeros pasos? No lo sé, pero tienes que darlos. Dar esos primeros pasos es fundamental. Si no doy primeros pasos, nunca voy a llegar al destino de lo que Dios tiene para mí. Y después de que uno da esos primeros pasos, viene la cuarta etapa que se le llama volverse bueno. Yo la titulo volverse bueno. Y es que uno no es bueno de la noche a la mañana. Yo me acuerdo cuando yo supe que yo tenía un llamado pastoral, que yo era un predicador de la palabra y que yo quería seguir este camino, pues te cuento que mis primeras prédicas eran bien malas, bien flojas. No tenía capacidad de hacer buena exégesis bíblica, mi hermenéutica no era tan buena, mi homilética más o menos, no tenía una identidad clara, quería imitar a otros, pero me fui volviendo bueno con el tiempo. Se dicen que se requieren 10.000 horas para poder perfeccionar algo, para poder ser un experto en algo. Y a veces esas 10.000 horas en algunos casos pueden ser 5 años, pueden ser 10 años. Hay personas a las que les toma una década literalmente volverse buenos en algo. No quiere decir que uno necesariamente todos los 10 años es malo, pero está progresando. Pero uno se demora, toma tiempo volverse bueno. O sea, no te desesperes. No todas las empresas exitosas fueron exitosas el día que iniciaron. Los primeros pasos no te garantizan el éxito inmediato, te garantizan que algún día vas a llegar a donde Dios te ha llamado. De manera que volverse bueno es fundamental, pero requiere tiempo, requiere paciencia, requiere resistencia y persistencia. Y por eso aquí introduzco un concepto súper importante y es el concepto del muro. Todos en algún momento nos encontramos con un muro, con una muralla, con una pared, con algo que nos detiene, con algo contra lo que chocamos. Y puede ser frustrante. Ese muro puede venir en forma de una ruptura relacional, ese muro puede venir en forma de una quiebra financiera, ese muro puede venir en forma de una noticia devastadora, ese muro puede venir en forma de crisis emocionales internas profundas, todos en un momento u otro en diferentes áreas y contextos de nuestras vidas, porque de nuevo esta progresión no necesariamente es lineal, sino que es un proceso evolutivo, es un viaje de toda la vida donde vas del paso 1 al 2, al 3, vuelves al 1, vuelves al 2, vuelves al 3 y revisitas porque está uno todo el tiempo calibrando y recalibrando. Encontramos un muro en el camino. San Juan de la Cruz le llamó en su famoso libro La noche oscura del alma. Me leí ese libro en mi año sabático. Ese es uno de los temas que voy a hablar solamente para ustedes aquí en Patreon también en un próximo episodio. Cómo fue ese proceso sabático, por qué lo tomé, qué hice. Pero en ese tiempo leí ese libro de La noche oscura del alma y es interesante entender que todos de una u otra manera en nuestra vida hemos enfrentado ese momento, esa pared, ese muro que nos impide avanzar, que quiere llevarnos a renunciar, que quiere llevarnos a volver atrás. Y la realidad es que muchas personas nunca pasan del muro, se quedan ahí, abortan su misión, abortan su propósito, renuncian a su llamado, a su asignación, simplemente porque piensan que son un fracaso. Y el muro no te define, el muro simplemente está ahí para probar tu fortaleza, tu carácter, formarte y habilitarte para la siguiente estación y la siguiente temporada, que es precisamente permanecer fieles y fructíferos. Y no todo el mundo llega a esa etapa. Como ya lo dije, mucha gente conoce su fundamento, conoce sus
fundamentos sagrados, ha descubierto su propósito, ha dado unos primeros pasos, pero encontró un muro y se devolvió, se quedó allí paralizado, renunció y tomó otro camino. Pero quienes seguimos adelante y perseveramos, y lo digo incluyéndome porque ese fue mi caso particular después del muro que enfrenté hace unos años, empezamos a encontrar las recompensas de la fidelidad a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Permanecer fieles y fructíferos es una postura emocional diferente, es madurez, es que ya he lidiado con el fracaso, es que aunque puedo estar cansado y puedo estar agotado, sé que puedo estar enfrentando la mejor etapa de mi vida, porque es donde más fruto va a haber. La realidad es que vivimos en una sociedad que idealiza completamente la juventud, pero la realidad es que el reino de Dios no mide igual que la cultura. En el reino de Dios, como dice el Salmo 92:14, incluso en la vejez se producirá fruto y se seguirá verde y lleno de vitalidad. Y yo creo que quienes logramos permanecer fieles a pesar del muro y avanzar, encontramos una realización en una vida fructífera. Y es que sin fidelidad no hay fruto. Mucha gente quiere recibir los frutos de sus primeros pasos, los frutos de caminar en la dirección correcta, pero no permanecen fieles, no persisten, no perseveran, y se necesita perseverancia. Y ahí viene la última etapa, que se titula, o yo la he llamado, terminar bien. Y esta también es parte, así como la idea que les conté de que el descubrimiento del propósito y de la identidad es un viaje. Esta también viene del libro del Dr. Bobby Clinton, y es que él pudo concluir a partir de el análisis de 49 personajes bíblicos que solamente el 30%, una tercera parte, terminó bien. Y eso es bien triste, porque si tú lo miras, el rey Saúl, el mismo rey Salomón, ciertos aspectos del rey David, hay ciertos elementos de la vida de algunos personajes bíblicos que nos llevan a pensar, oye, no terminaron bien. Y no se trata de cómo empiezas, se trata de cómo terminas. Yo he corrido medias maratones y 10K y 5K, y siempre el común denominador es que la gente arranca con mucho impulso y con mucha fuerza, pero muchos se van quedando en el camino. Y la vida es una maratón, la vida es una carrera de resistencia, es más, es una carrera de relevos, porque en última se trata de en algún momento entregarle la batuta a alguien más, y no podemos rendirnos a mitad de camino. Necesitamos terminar bien, necesitamos perseverar. Yo quiero terminar y que de mí se diga, terminó bien, he peleado la buena batalla, he permanecido, he mantenido la fe, decía el apóstol Pablo. Así que te resumo estas 7 etapas: fundamentos sagrados, descubrimiento y desierto, primeros pasos, volverse bueno, permanecer fiel y fructífero y terminar bien. Y en el medio, el séptimo, el muro, que puede aparecer en diferentes momentos de la vida. Acuérdate que esto no necesariamente es una progresión lineal, aunque sí tiene un orden lógico. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Y con esto me empiezo a despedir. No veas el propósito como algo que encuentras, cumples y ya está. Encontraste felicidad y realización. Mira el propósito como un viaje de toda la vida. Y termino con esta frase: tu carácter es el destino. El destino no es un trabajo, el destino no es un ministerio, el destino no es un número, el destino no es un dinero, el destino no es una casa. El destino es tu carácter y mi carácter. El destino es formar a Cristo en nosotros. El destino es que Cristo se ha formado en mí. No es tanto qué estoy haciendo y qué estoy construyendo, sino en quién me estoy convirtiendo. De eso se trata todo este viaje. Todo lo demás es parte del proceso, pero se trata de en quiénes nos estamos convirtiendo. Espero que este episodio bonus te haya bendecido y que te anime a seguir, por supuesto, conectado y apoyando. Oye, cuéntale a otros amigos o cuéntale a otras personas que existe este Patreon, y ayúdame a que más personas se sumen a la comunidad y apoyen el proyecto. Si estás en el nivel de mentoría, pues nos vemos en nuestra próxima sesión.
Si estás en alguno de los otros niveles, acuérdate que cada 3 meses tienes la posibilidad de agendar una llamada conmigo para conversar de cualquier tema que tú quieras. Te mando un abrazo fuerte, te quiero mucho. Gracias de nuevo por ser parte de Patreon. Esto fue Marte Bonus con Felipe Echeverri. Dios te bendiga.